Yo no quería dejar pasar esta oportunidad. Sí. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a Hora de Leer. El día de hoy vamos a hablar sobre una saga de libros verdaderamente alucinante. Y esta es la saga de la trilogía de Trajano. Conformada por el libro Los asesinos del emperador, que es el primero. Circo Máximo, que es el segundo. Los voy a ordenar mejor. Y el tercero, La Legión Perdida, el sueño de Trajano. Bueno, estos tres libros conforman esta famosa trilogía y me gustaría hablar sobre qué es lo que más me ha gustado de esto para poder recomendárselo o en qué aspectos no se los recomendaría. Creo que lo mejor sería empezando a hablar sobre cada uno de los libros. Entonces, aquí tenemos el primero, que es Los asesinos del emperador. Yo este libro lo leí exactamente en noviembre del 2021 y yo en el momento puse que es histórico, entretenido y sorprendente. Les hablaré un poco sobre este libro. La verdad es que otra novela de Santiago Posteguillo, que ya tiene sus años, pero que sigue siendo alucinante, la verdad. Totalmente impresionante. Aquí en este libro se habla sobre la historia de cómo llega al poder el emperador Trajano. Se ambienta en una época tumultuosa, en una Roma ya imperial, en alrededor del año 70 después de Cristo, es que inicia Santiago Postillo a contarnos la historia bueno, pues no solamente de Trajano, y es lo que es muy chévere en estas novelas, y sobre todo en la primera, es que no se habla del emperador Trajano, Marco Ulpio Trajano, hasta bueno, más adentrada la historia, sino que a diferencia de, bueno, por ejemplo, la trilogía de Cipriano el Africano, de la que ya hablamos, acá se nos presentan muchos más personajes y historias más completas, entre comillas. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, les haré un breve resumen sobre la introducción a estas novelas de Trajano. Y es que en esta época muy tumultuosa de Roma, en la que muchos líderes pugnaban por el poder, por ser los emperadores, hubo una sucesión de, bueno, emperadores que vamos a ir conociendo. Por ejemplo, Nerón, todos conocemos al emperador Nerón, que destruyó Roma. Casi no se menciona Nerón, pues esto se ambienta, la historia de Nerón es un poco antes de todo esto. Nos hablan de Galba, Otto, que eran emperadores de transición casi. Y estos emperadores, por ejemplo, porque con Nerón se termina la dinastía Julio-Claudia. Y Galba y Otto son como un periodo de transición en la que ellos llegan a proclamarse emperadores, pero no gobiernan por muchos años. Tenemos a Vitelio y Vespasiano. Nos contarán también cómo es que Vitelio y Vespasiano, este grupo que es llamado a partir de la dinastía Flavia, llegan al poder. Y acá te narran muchos sucesos históricos, como por ejemplo el asalto a Jerusalén, cuando por ejemplo Vespasiano se dirigió hacia Roma, o sus guerras, sus batallas en la guerra rebelde contra diversos otros oligarcas y senadores. Entonces, por ese lado es muy chévere, incluso no hablando del mismo Trajano, sino del contexto. Conocemos en este libro otros grandes personajes como el emperador Domiciano y el emperador Tito, ¿no? Ambos hermanos, el temible emperador Domiciano. Y se nos narran bastante claros cuáles fueron sus principales atrocidades, cómo era él como persona. Lo interesante es que cualquier libro histórico nos habla siempre de los acontecimientos puramente históricos, pero lo chévere, lo bacán, lo alucinante de este autor es que siempre nos permite ir más allá y conocerlo incluso como persona, sus intenciones y por qué es que hace lo que hace. Y eso me pareció sumamente interesante, además del hecho de que no solamente utiliza personajes
reales, sino que él mismo incluye sus propios personajes, como en este caso gladiadores, que se complementan, encajan totalmente con la historia. ¿Cómo encaja? ¿Cómo hace encajar todos esos personajes como un rompecabezas? Es lo que es absolutamente alucinante. En este libro conocemos a Marcio, un gladiador creado por él, pero que al mismo tiempo la trama de la novela y de hechos históricos comprueban que hubieron gladiadores, que participarán después en los acontecimientos, y él decide ponerle nombre y apellido para que podamos conocer una historia que puede ser ficticia, pero al mismo tiempo no escapa a lo que puede haber sido real. Y es que aquí juega Santiago Posteguillo con el límite de lo ficticio y lo real, haciendo una mezcla, una contraposición totalmente alucinante en Los asesinos del emperador. Y al final, bueno, no les quiero comentar exactamente de qué va el libro. Les doy una breve introducción y sobre más o menos qué se habla para que ustedes se animen a leerlo. La verdad que es muy chévere el libro de Los asesinos del emperador. Y les diré que los otros dos libros no decepcionan para nada. Y primero, anímense a leer Los asesinos del emperador. Solo propónganse leer ese libro, porque puede que uno vea los 3 libros y diga es que son demasiado grandes, pero la verdad es que no. La verdad es que una vez empiezas a leer este libro no puedes detenerte para nada. Solamente proponte leer este libro, y una vez lo leas te vas a enganchar tanto a la historia que vas a querer leer los otros 2 libros. O si no quieres y te aburrió, cosa que veo imposible con lo chévere que es, entonces bueno, no leas y cambia de libro si no te gusta. Recomiendo este libro a todos los que les gusta la historia, las grandes batallas, los personajes, una novela, una trama alucinante, y a todo el que le guste leer. A todo el que le guste ser feliz, les recomendaría que lea Los asesinos del emperador. Van a ver que cuando termine la trilogía se van a sentir tristes. Si tuviera que compararla con la de Cipriano el Africano, podría decir que son personajes distintos, momentos distintos y por lo tanto historias distintas. No podemos comparar directamente. Las dos cosas, las dos sagas tienen sus cosas especiales, y ambas trilogías sin duda nos brindarán momentos inolvidables, tristezas, alegrías, etcétera. Si has leído los libros de Cipión y te han gustado, pues sin duda tienes que leer esto, sin duda. Y bueno, eso ha sido todo. Nos despedimos. Y hora de leer. Hasta la próxima.